Todos, hermanos, ¿quieren acomodarse? Bien, hermanos, es un placer nuevamente volver a estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, me comunican que estos sermones, por la gracia de Dios, llegan hasta un pueblito allá en el estado de Guerrero que se llama Tonalcual Guerrero. Bueno, pues aprovechamos esta oportunidad para enviar un saludo caluroso a nuestros hermanos de ese lugar de Guerrero, Tonalcual, que estarán escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Vaya nuestro mensaje hasta allá. El Señor les bendiga y el Señor les multiplique. Acuérdense, hermanos de Guerrero, que el Señor en su palabra dice que el amor fraternal continúe. Amén. Dios les bendiga. Bien, hermanos, hace unos momentos mi hermano Abiú decía, en una ocasión le dijeron, o un joven o un compañero decía, solamente cree en Cristo Jesús y serás salvo. Eso lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, creo que no se explicaba más. Ok. En esta tarde, hermanos, vamos a considerar esta posición y otras más. Y luego lo vamos a comparar con lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? Un cristiano seguidor de Jesús. Porque hoy el llamado a ser cristiano, un seguidor de Jesús, algunas organizaciones lo han simplificado de tal manera que le dicen al prospecto, repite conmigo, y hacen que la persona repita una supuesta confesión o conversión cortita, y cuando terminan le dicen, ya entregó su corazón a Cristo, ya eres salvo, ya Cristo te salvó. La pregunta que hacemos ahorita es la misma que hacía el hermano Abiú hace unos minutos. ¿Será esto así? ¿Será esto así de fácil? Y como este concepto, hermanos, hay muchos otros. Algunos creen o creemos que solamente es necesario asistir regularmente al templo. También se cree que por dar algunas sumas de dinero ya podemos ser automáticamente llamarnos cristianos. Otros dicen, para ser cristiano no tienes nada que hacer, ya Cristo lo hizo todo por ti. Tú nada más cree y ya es suficiente. El resultado de todos estos conceptos, hermanos, son iglesias llenas de pseudocristianos. Mega iglesias llenas de cristianos mediocres. Mediocres, medio creen. En un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, miramos lo que se necesita para ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, ¿se acuerdan del capítulo 3 de Juan en sus primeros versos? Aquel
aquel hombre que por miedo a los de su gente, a los de su pueblo, a los de su raza, llegó a Jesús de noche, dice el verso 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dicho de otra manera, el que no naciere de nuevo no puede ser automáticamente un cristiano o un seguidor de Cristo. Difiere mucho este pasaje de los conceptos que se vierten en diferentes lugares, que podríamos argumentar o decir de lo que el libro de Romanos, la carta a los Romanos, nos dice en su capítulo 12, verso 1 y verso 2. 12, 1 y 2 de Romanos. Así que, dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad que hay una diferencia muy marcada entre los conceptos equivocados y la palabra de Dios? Aquí el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se trata simple y sencillamente de repetir o hacer algo que alguien me está diciendo que haga. Si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que razonar en lo que estamos haciendo. Por un lado, hermanos, está las facilidades que buscamos en todos lados. Y por otro lado, está la posición de Dios. Y la posición de Dios es la que aborda el apóstol Pablo cuando dice que es vuestro culto racional. Quiere decir que debemos de razonar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. O sea, no es así de tan sencillo. Y sigue diciendo la Escritura en muchos pasajes más, hermanos. Por ejemplo, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice un pasaje que ustedes conocen mucho porque muchas veces lo han visto. Versos 2 y 3. Dice, voy a leer desde el verso primero. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que vino haciendo Juan. Brincamos hasta los versos 7 y verso 8. Y Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él:
oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y luego les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay una diferencia, hermanos, bastante marcada. Cuando Juan ve las multitudes que venían para ser bautizadas por él en el Jordán, Juan les arenga y les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dice el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no empiecen a decir, nosotros somos hijos de Abraham, porque desafortunadamente así el pueblo de Israel así lo creía. Que el pueblo, que por ser descendientes de Abraham y por habitar la ciudad de Dios, Jerusalén, y por tener el templo entre la ciudad, nada absolutamente malo les podía acontecer. Y lo cierto, hermanos, que la historia nos habla de todo lo contrario. Porque el pueblo de Israel, aunque Juan les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, el pueblo no quiso hacerlos y la llamada de atención y castigo de Dios no se hizo esperar. Es por ello, hermanos, que nosotros, ustedes como iglesia de Dios y como hombres y mujeres que queremos ser hallados verdaderos cristianos seguidores de Jesús, debemos de sopesar las oportunidades que tenemos. Debemos de mirar la bondad de Dios, la oferta de Dios, que es vida eterna, y la que obtenemos o obteníamos antes de conocer a Jesucristo. Las obras de la carne nos conducían a la muerte, pero el Espíritu de Dios, hermano, nos conduce a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que razonar y que decidirnos por la mejor oferta. Y sin duda alguna, hermanos, y sin temor a equivocarnos, la mejor oferta es la de Dios. Hay en la Escritura, hermanos, una historia, un párrafo de la historia que nos habla de unos hermanos que fueron llamados cristianos. Eso lo encontramos allí en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 19. al 26 dice de esta manera: dice, permítanme un segundo. Ahora sí.
19 al 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, ¿estoy bien? Ok. Once 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la historia, hermanos, de una congregación, de una ciudad aproximadamente de unos 500,000 habitantes, que les valió el sobrenombre de cristianos. Algunos piensan, hermanos, que el sobrenombre de cristianos se les fue dado por los nativos de Antioquía, los antioqueños, para, en una forma burlesca, llamarlos. Los llamados cristianos no se autonombraron cristianos. Se cree que los hermanos de Antioquía, ellos preferían llamarse hermanos, o que los llamaran, o llamarse entre ellos hermanos, fieles, santos y algunas otras cosas semejantes, pero nunca se les ocurrió llamarse cristianos. Cristianos es un nombre compuesto. Un nombre compuesto es una palabra híbrida compuesta de dos idiomas diferentes. En este caso, el griego, que es Christos, y la terminación latina Janus, que es cristianos, y significa partidario o seguidor de Jesús. Ese sobrenombre, algunos creen, como dije, fue un distintivo inventado por personas extrañas al Evangelio y no por los discípulos mismos. Los seguidores de Cristo, o sea, los hermanos, preferían, como dije antes, llamarse discípulos, santos, creyentes, elegidos o hermanos. Se dice que los antioqueños eran una especie de nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos somos muy especiales para poner apodos. Somos muy bromistas y muy irónicos. Bueno, pues así se cree que eran los de Antioquía. Y para señalarlos de una forma despectiva, los apodaron cristianos.
tal como cuando usted le dicen el aleluya, para satirizarlo, para llamarlo de una forma despectiva. Ahí va el sabatista, ahí va el aleluya. Sin embargo, todo eso vino a ser hoy si a usted le llaman aleluya, pues qué bueno, porque aleluya significa gloria a Dios. Y si le llaman así a usted, usted es una persona para la gloria de Dios. ¿No es esto maravilloso? Que los hombres quieren satirizar, pero el Espíritu de Dios lo compone para bien. Creo que así pasó, hermanos, en Antioquía. Los antioqueños quisieron llamarlos despectivamente cristianos, y hasta la fecha, hermanos, se conocen los seguidores de Cristo como cristianos. Usted es un cristiano, una cristiana. ¿Por qué? Porque es un seguidor de Cristo. Pero miremos qué significa ser seguidores de Cristo. Por ejemplo, ahí en esa lectura del capítulo 11, del 19 al 26, hay varias cosas, hermanos, que les valió a los hermanos de ese lugar ser llamados cristianos. Por ejemplo, el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de los de allí de esa Antioquía creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Por qué piensan o por qué podemos pensar nosotros que gran número de los habitantes de Antioquía se habían convertido al Señor? Sin duda alguna, por la predicación de los hermanos que estaban allí en ese lugar, que eran muy activos. Dice antes el verso 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Eran muy activos, eran muy trabajadores. Ellos habían recibido la oferta del Señor y la compartían, como usted la comparte hoy en día. Y sigue diciendo en el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjense ustedes, hermanos, tanto creció la palabra de Dios ahí en Antioquía, y tanto creció la fama de los hermanos, que esta fama llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén se asombraron y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A qué creen que fue Bernabé? A ver qué había de todo esto. La fama había corrido. Y cuando llegó Bernabé a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.